Muy buenas tardes, bienvenidos. Nuevo Testamento, los Evangelios. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque sabemos que ha sido de grande bendición todas estas estudios de lo que es en esta ocasión del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver el capítulo 19 de Mateo, consta de 30 versículos. ¿Y qué le parece si nos ponemos en manos de nuestro Padre Celestial? Señor, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de compartir las buenas nuevas, el Evangelio que tú dejaste por escrito, Señor, para poder dirigir nuestras vidas, para poder, mi Dios, tener una pauta verdadera, correcta, Señor, para que nosotros dirijamos todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo capítulo 19. 30 versículos, como le digo, y los temas abordados en este capítulo 19 de Mateo es Jesús enseña sobre el divorcio, Jesús bendice a los niños y el joven rico. Son tres grandes enseñanzas que nos presenta el capítulo 19. ¿Quiénes son los personajes que aparecen de alguna otra forma también mencionados? Obviamente Jesús, siempre está el Padre Celestial, grandes multitudes que se arremolinaban alrededor de nuestro Señor, los fariseos, que nunca faltan, también es mencionado Moisés, los niños, el joven rico y los discípulos que fueron siempre testigos de todas estas enseñanzas. En esta porción de la Escritura, en el capítulo 19, vemos aspectos doctrinales importantes que son tocados por el Señor Jesús. A veces el Señor Jesucristo espontáneamente daba las enseñanzas, pero también a veces a causa o por causa de las preguntas y situaciones que se presentaron, siempre aprovechó la oportunidad para instruir a sus discípulos y de pasada a los que estaban escuchando ahí. Por ejemplo, esos fariseos, metichillos a veces, y también, pues nosotros hoy, no metiches, sino verdaderamente que queremos escudriñar la Escritura y aprender de la Escritura, pues lo tenemos por escrito ¿para qué? Para aprender de Dios y su voluntad y ponerla por obra y que no quede solamente en la letra, es muy importante, ¿no? Ahora bien, usted y yo, como le digo, somos personas que, ¿por qué dije en los fariseos metiches? Por el corazón incorrecto que tienen ellos, y de repente hay comentarios también ahí medios fariseístas o medios farisaicos que hacen en las redes sociales, ¿no? Y aún acerca de lo que se está compartiendo. Entonces, pues que nuestro corazón sea para con Dios y que la única intención que nosotros tengamos sea, pues, aprender de su palabra en una actitud humilde, en una actitud transparente, en una actitud honesta, en una actitud de querer aprender. Entonces, aquí es donde usted y yo debemos recibir las enseñanzas, por más controversiales que siempre por toda la historia y por todos los tiempos han sido algunas enseñanzas que vienen en la Escritura, pues debemos señalar que son de gran importancia, que todo esto que el Señor Jesucristo menciona hoy en estos evangelios y por el Padre Celestial en toda la Escritura, pues son cosas que usted y yo debemos conocer, aprender, atesorar en nuestro corazón y ponerla por obra. Entonces, todo lo que Dios comparte en su palabra, aunque es aplicable para todos, o sea, porque el evangelio es para todos, pues solamente lo obedecen sus hijos, su pueblo, los creyentes, y muchos pues batallan también. Pero precisamente el aceptar o no aceptar ya es pues perspectiva de cada quien. Como hijos nosotros de Dios, como creyentes en Él, pues nosotros no debemos tener ninguna limitación
para aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de ninguna manera cuestionar pues lo que Él nos enseña. Porque si tenemos al Espíritu Santo, pues nadie, como dice la propia palabra, el Espíritu Santo, nadie va a llamar anatema a Jesús por el Espíritu Santo, ¿no? Por el Espíritu de Dios, sino que va a haber una unidad. O sea, si yo quiero utilizar esta frase y aplicarla a nosotros, pues nadie de nosotros podemos estar en contra de las enseñanzas de Dios porque somos hijos de Dios y aún así, o que tenemos el Espíritu Santo, pues debemos estar confirmando todas esas enseñanzas y nosotros única y exclusivamente como hijos de Dios, obedecer. Acuérdese, insisto, son estatutos de Dios para su pueblo, aunque son aplicables para todos. Y siempre han existido sus pueblos, sus hijos, su iglesia hoy, y también ha existido el que lo ha rechazado. Así es de que el Evangelio precisamente es para que aquel que no conoce también, pues se convierte de todo su corazón y ya sabe, ¿no? Si usted ya está harto del desorden del mundo, ahí está el gobierno de Dios. Vamos pues a desarrollar cada uno de las enseñanzas que vienen en este capítulo. La primera enseñanza es versículos del 1 al 12. Jesús enseña sobre el divorcio. Capítulo 19, versículos del 1 al 12. Jesús enseña sobre el divorcio. Y una vez más le digo, enseñanzas controversiales, principalmente para aquellos que están más alejados de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, refiriéndose a las últimas palabras del capítulo 18, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces, así como la música, ¿no? Pam, pam, pam. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O también aplica, ¿no? ¿Es lícito a la mujer repudiar al hombre por cualquier causa? Como había, en este caso, los fariseos eran totalmente machistas, pues obviamente hacían diferencia entre el hombre y la mujer. Pero acuérdese, Dios no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Ese conflicto es del mundo. El mundo es el que hace. Si usted está también harto o harta de las diferencias y las desigualdades de este mundo, el gobierno de Dios, en donde todos somos iguales. Entonces ahí está la solución, para que no se ande ahí peleando ahí con la gente. Entonces, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre, refiriéndose al ser humano, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, en esta ocasión hombre sí se refiere al varón, porque se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y esto tiene una profundidad que debemos, pues nosotros, buscar de Dios, revelación. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ahí va la pregunta también, entonces, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Se le contestó, tan sencillo, igual que ustedes que no quieren comprender, por la dureza de su corazón. Así de sencillo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio, o sea, esto es en la voluntad del Padre Celestial, no es esta. Y yo os digo, por eso, y le da la importancia precisamente al matrimonio. Ahí es donde enfatiza y le da importancia al matrimonio. Abramos nuestros oídos, por favor. Dice lo siguiente, déjeme conectar aquí, no voy a hacer que se apague la pilita.
Dice, por la dureza de su corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, rechaza a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hago un selah, una pausa, para que lo empecemos a meditar, a masticar, a rumiar, ¿sí? Le dijeron entonces sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Entonces él les dijo, bueno, pues no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, no todos lo van a comprender, ni mucho menos no todos lo van a respetar, pero cada quien pues, con sus consecuencias, ¿no? Y lo dice el versículo 12, haciendo una aplicación espiritual, Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, pues que lo reciba, que lo comprenda. Entonces ahí hay tres clases de eunucos. Los que nacieron así, los que los hicieron así, y otro es, pues, los que son espiritualmente, que decidieron no casarse, pues. Puede haber muchas personas que dicen, yo tengo este llamado y es una realidad que yo no me quiero casar y tampoco andar haciendo cosas que no debe, ¿verdad? Y entonces, pues son los eunucos por causa del reino de los cielos. Comento, desde el principio, ¿no? Donde empieza el Señor Jesucristo a hablar acerca de ese complejo y controversial unión matrimonial, principalmente complejo y controversial para aquellos que ya se quieren evadir de la responsabilidad por cualquier pretexto, pero sin lugar a dudas el mayor pretexto para divorciarse es el adulterio, ¿no? Que ya, pues, ya andan ahí adulterando. Juan el Bautista, todos conocimos a Juan el Bautista o conocemos a Juan el Bautista por medio de la Escritura. Juan el Bautista fue a la cárcel y murió precisamente por expresar abiertamente, correctamente, o sea, así como se estableció, por lo que Dios enseñó acerca del matrimonio. Usted sabe, pues Herodes, Herodías y la hija bailarina, ¿verdad? Ahí que supuestamente se llama Salomé. Pues ahí, como Juan el Bautista confrontó a esta Herodías o a Herodes, que tenía a Herodías por mujer, pues le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, o sea, estás adulterando y ella está adulterando y pues allá el hermano batallando, ¿no? Pero pues como tenía la autoridad y era Herodes, pues el hermano tenía que callarse la boca, pero el que no se cayó la boca fue Juan el Bautista. Y pues ahí las consecuencias las vemos, ¿no? La persecución de los pecadores, en este caso Herodes. Y hoy los fariseos también, en este caso, en esta pregunta al Señor Jesucristo, pues esperaban atrapar al Mesías, al Rey, a Jesucristo, que todavía no se había revelado totalmente, ¿no? A Jesús. Por eso en este momento dispensacional, teológicamente tenemos que nombrarlo como Jesús. Trataron de hacerle pues caer en una trampa de adoptar una postura en una controversia acerca del matrimonio y del divorcio, pero realmente era hacerlo caer en una trampa. Ahora, lo que enseña Dios en su palabra, pues es confirmado con su naturaleza. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que ama, ¿sí?, a cada una de las personas y no quiere que ninguna de ellas pues viva daños o sufrimientos causados por el mismo ser humano. ¿Sí? Entonces, pues esa naturaleza de Dios pues nos habla de que Él, si estableció que
¿Acaso no sabéis cuando dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Y una sola carne pues es indivisible. O sea, comprendamos eso, es indivisible. A menos que se quiera cercenar y dañar, ¿verdad? Eso ya pues es contrario a lo que estableció Dios. Así es de que lo que enseña Dios en su palabra está confirmado con su naturaleza y es claro. Pero pues siempre las personas, principalmente que quieren encontrar un pretexto, disidentes, pues ¿quiénes son los disidentes? Aquellos que se rebelan en contra de lo establecido por la autoridad principal. En este caso, Dios es la autoridad principal en el caso de matrimonio. ¿Por qué? Porque Él estableció el matrimonio, en donde dice, lo repito una vez más, dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Pero, siempre, por toda la eternidad, o por todos los tiempos del hombre, más bien dicho, desde la antigüedad, por eso citaron a Moisés, porque les mandó dar carta de divorcio, por rebeldes, pues, es lo que dice. Así es de que los rebeldes siempre desearán justificar sus acciones al respecto. Pero no podemos cambiar esto, o hacemos la voluntad de Dios, o ignoramos la voluntad de Dios con todo y sus consecuencias. El mandamiento de Dios siempre será que el matrimonio sea permanente, ¿sí? Por todos los tiempos, no solo en nuestra generación, siempre el ser humano ha desobedecido a Dios, pero solamente reitero, estas perspectivas de Dios son aplicables, sí, para todo el mundo, pero solamente sus hijos las van a obedecer. Entonces ahí pues ya podemos deducir quiénes son y quiénes no son. Ahora bien, insisto, como cuando tomamos el tema en Lucas, cada caso es diferente, cada situación es diferente y puede haber y hay unas, sí, vamos a decir, vamos a llamarle pues anuencia de Dios, por llamarle así, en el caso, por ejemplo, cuando hay un adulterio, o cuando hay una perversión, o cuando aquel, pues puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Pues anda totalmente fuera de sí y hasta la cárcel va por cuestiones que comete delitos totalmente relacionados con cuestiones sexuales. Entonces, ahí sí aplica el divorcio, pero cada caso es diferente. Insisto, como lo mencioné aquella vez, si usted tiene alguna duda, pues acérquese, por favor, vaya y acérquese con su pastor o acérquese, si usted se congrega con nosotros, pues adelante con nosotros, ¿no? Y para esos que quieren de repente evadirse y salirse por la tangente, pues Dios permitió que las leyes civiles entraran en acción para que se aplicaran en el caso de que se ignore por egoísmo, porque por eso se ignora. Mire, cuando hay egoísmo, se pasa por encima de la familia. Cuando hay egoísmo, se pasa por encima de los hijos. Y entonces ahí las leyes civiles pues entran en acción para que ninguno de ellos quede desamparado. Esto es, Dios estableció el matrimonio, pero como algunos se empezaron a evadir, yo diría muchos, entonces si son cuestiones, vamos a decir, de fe o morales, entonces el decir nada más yo no creo en Dios, pues ya no aplica esa ley. Bueno, pues entonces vienen las leyes civiles que Dios aprueba para entonces pues crear obligaciones y no sea nada más así, ahí te ves, ¿no? ¿Con qué propósito? Pues para que ningún elemento o ningún miembro de una familia pues disuelta pues quede desamparado. ¿Por qué? Fíjese bien, porque alguien va a salir lastimado siempre. Principalmente, ¿quiénes? Los hijos. Los hijos cuando hay. O el cónyuge que no quiere divorciarse. Así es de que el egoísmo pasa por encima los daños familiares y los daños a los hijos. Y como analogía, pues pongo allá el conflicto en Ucrania, ¿no? El conflicto. En ese caso voy a tomar como analogía Ucrania como el niño y los padres de familia peleándose y quién está padeciendo las consecuencias, pues ahí el niño, ¿no? Y los niños sufriendo los
bombardeos, sufriendo los embates. ¿Por qué? Porque esos adultos pues buscan hacer su voluntad. Esa es la realidad. Entonces solamente es una analogía para que podamos ver cómo se dañan a terceras personas, pues que dos adultos peleándose, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido, los versículos 13 al 15, el Señor Jesús bendice a los niños. Bendice a los niños y no quiere que nadie haga daño a los niños. Mateo 19:13 dice lo siguiente: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos? Le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, a todos, ¿verdad?, bendiciéndoles, se fue de ahí. En el contexto cultural en el que se estaba viviendo aquí, las madres acostumbraban a llevar a sus hijos al anciano, al maestro, al sacerdote, para que le bendijeran. Y por esto también estas madres familias se reunieron alrededor de Jesús. Los discípulos, fuera de toda espiritualidad y discernimiento, pues pensaron que los niños no eran importantes para ocupar en ese momento pues los tiempos del maestro. Eso fue lo que pensaron los discípulos. Pero Jesús, una vez más, aprovechando las circunstancias, los recibió para enseñar, ¿sí? Porque los niños, pues, también tienen esa clase de fe y confianza y sobre todo la inocencia necesaria para entrar en el reino de Dios. Por eso dice: quien no se hace como un niño no entrará en el reino de Dios. Debemos, pues, saber también, esto es necesario comentarlo, que presentar a los niños ante el Señor es un mandamiento establecido en la Escritura. Entonces, no desde la antigüedad, desde que estableció lo que es el judaísmo, no se bautizaban los niños. Los niños se presentan al Señor, se dedican al Señor, se pide su bendición para ellos, su cobertura. Jesús mismo fue presentado, usted véalo directamente en el capítulo 2, versículos del 22 al 35, cómo fue presentado Jesús en el templo a Dios, ¿no? Obviamente, por medio de lo que Dios había establecido ahí, que era por medio del sacerdote. Entonces debemos de aplicar, usted y yo somos cristianos, somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, Jesucristo el verdadero Dios y la vida eterna, pues sigamos sus pasos. Y acuérdese, Jesucristo se bautizó pues de 30 años para testimonio de nosotros. ¿Él necesitaba bautizarse? No, pero lo hizo para que nosotros siguiéramos sus pasos y no anduviésemos inventando pues ya filosofías, dogmas humanos que no son conforme a lo que Dios estableció en su palabra, ¿sí? Por último, vemos una enseñanza también muy conocida que son del versículo 16 al 30, que se llama el joven rico. Mateo 19:16, voy a comenzarlo. Entonces dice lo siguiente: vino uno y le dijo, tenía buena intención este joven rico, era muy conocido, ¿no? Tenía buena intención, sin embargo, pues salió lo que había en su corazón. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Bueno, usted y yo que conocemos la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer nada para obtener la vida eterna, pero este joven, pues, en su ignorancia, pues dijo, o sea, ¿yo qué puedo hacer para recibir la vida eterna? Pues el Señor Jesucristo obviamente va a decir, pues nada que tú puedas hacer vas a obtener la vida eterna, sino más bien creer, obedecer, confesión de pecado y aceptar el sacrificio que posteriormente iba a venir, ¿no? O lo que había establecido, lo que se conocía hasta ese momento, lo que establecía la ley. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, o sea, ni tú tampoco, ¿verdad? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, pues primero que nada, guarda los mandamientos. ¿Ya los conoces? Bueno. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Bien, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahora, en él no había una fe, porque el Señor Jesucristo pues lo hubiera confirmado. Pero él le dijo, ¿qué más me falta? Preguntó el joven. Jesús le contestó, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Ahora, ¿qué es lo que estaba provocando el Señor Jesucristo? Primero que nada, que saliera lo que estaba en su corazón. Segundo, es que precisamente le hiciera al Señor Jesucristo el Señor de su vida, en el cual iba a confiar total y absolutamente, ¿sí? Porque al seguirle a Él, dejarlo todo por seguir a Él, solamente era confiar en Él. Pero algo que quiero señalar para evitar también ahí extorsiones, fraudes y engaños, es que dice, porque luego alguien le va a decir, mira, dice, vende todo lo que tienes y tráeselo al pastor o tráelo a la iglesia. No le dijo eso. No le dijo eso. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Sí, porque ahorita dicen, y tráelo a la iglesia, ¿no? Dáselo al pastor. No, dice, dáselo al pobres. Ahora, insisto, de ninguna manera tampoco le estaba diciendo que se lo diera a los pobres, sino estaba tocando la herida, estaba tocando la llaga, o estaba presionando el botón que iba a salir lo que había en su corazón, pues. Oyendo el joven esta palabra, pues se fue triste y le dio el clic y salió. Se fue triste, pues porque tenía muchas posesiones y esas posesiones son las que atesoraban en su corazón, las que tenía atesoradas en su corazón. Y eran su Dios, pues con D minúscula, las posesiones. Porque si no hubieran sido su Dios con D minúscula las posesiones, pues hubiera dicho, Señor, pues ¿para qué quieres que las venda? Si son tuyas, tú me las diste. Y siempre lo he hecho, siempre he ayudado a los pobres. Mira, la gente es testigo de ello, ¿no? Y la gente, sí, es una persona que da fruto, ¿sí? De que conoce y es temeroso de Dios. Y entonces no había habido ningún problema, pero sí hubo detalle para el joven, ¿no? Oyendo el joven, pues esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Como diciendo, ¿ya ven? De cierto os digo que difícilmente, ahora usa la palabra difícilmente, que no es imposible. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por el ojo de una aguja no quiere decir como donde ensartas ahí la hebra, no, el hilo en la aguja, no. Lo que está diciendo es una entrada muy pequeña, muy reducida. Cuando entraban a un pueblo, pues ahí no podía pasar el camello, ¿sí? Salvo que le quitaran la carga, lo pusieron así, empezaran a jalonear y a mover y a cuidar, pero era muy incómodo. Entonces, por eso dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y que es una batalla, que entrar un rico en el reino de los cielos. Pero subrayemos, no es imposible. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, bueno, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, Él pasa porque pasa el camello por el ojo de la aguja, ¿no? Entonces, para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, regrese a donde estaba, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ahora, ¿por qué le dijo que se sentarán en 12 tronos y que juzgarán la tierra? Bueno, acuérdense que la palabra de Dios fue dada a través de ellos.
Y la palabra de Dios, pues, es la que marca la pauta. Da a conocer cómo debemos conducirnos usted y yo y dirigir nuestra fe. Y como en ellos fue establecida por Jesucristo, Jesucristo estableció la iglesia, pero ellos fueron los primeros que dieron seguimiento, pues ellos son los que tienen un lugar también. Vamos a ir especial porque fueron utilizados por primera vez como servidores de Dios, como discípulos y apóstoles. Y después, pues entramos todos nosotros después de varias generaciones. Ahora bien, retomo. Este joven rico, muy conocido, buscaba una palabra de aceptación, de alguna forma también saber que tenía la vida eterna y que el ser bendecido económicamente representaba esto. Ahora, no porque de repente se hacen ese tipo de dogmas, ¿no? Si la gente es rica, está bien bendecida por Dios. Si la gente es pobre, pues está maldecida por Dios y olvidada de Dios. No. Sí, acordémonos de la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Ahí el que fue salvo fue, ¿sí? Lázaro, que era uno que se sentaba a la puerta de un rico, ¿no? Y el salvo fue. Entonces, además, el Señor Jesucristo dijo, los pobres siempre habrá pobres, siempre. Pero no quiere decir que estén en maldición. Bueno, porque aquí, en este caso, el Señor Jesucristo tuvo que enseñar esto porque mucha gente pensaba en estos tiempos que aquellos que no tenían recursos, y olvidémonos que si son flojos, que no son flojos. Bueno, ya si son flojos, pues le aplica la palabra que dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Debemos ser trabajadores y muy responsables. Como hijos de Dios, o sea, en un hijo de Dios no debe de haber la característica flojo. En un hijo de Dios no debe haber la característica desobligado. En un hijo de Dios no debe de haber la característica de negligente, esa es la realidad, ¿no? Entonces, nosotros, ahora, aún así mucha gente puede echarle muchas fuerzas y ser perseverantes y llegar solamente a tener lo básico, lo necesario, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios también dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, o sea, tener lo necesario nada más, ni de más ni de menos. Entonces, eso, lo importante es vivir con un corazón para con Dios. Bueno, pero en ese tiempo, las personas evaluaban si eran o no agradables a Dios o agradaban a Dios, pues si tenían una posición económica y poder también ahí entre los pueblos. Acuérdese que nadie por sus medios puede ser salvo. Y eso fue lo que le contestó también a este joven. Nadie por sus medios puede ser salvo. Pero es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pues tiene las comodidades, ¿no? Se siente autosuficiente. Y muchas veces, porque en nuestros tiempos también aplica que mucha gente que tiene así dinero, y me refiero a algunos, posiblemente personajes públicos que se dicen que son cristianos, pues piensan que con su dinero van a hacer su propio cristianismo, y no es el cristianismo bíblico. Entonces, nadie puede modificar la palabra de Dios, ni enseñar cosas y que tengan autoridad, porque tienen dinero y tienen un escaparate público. Cuidado, ¿no? Acuérdese, la pauta a seguir siempre para saber si estoy llevando el cristianismo de Dios es la palabra, su propia palabra, no lo que dice tal personaje o tal personaje o tal personaje o nosotros mismos, sino es lo que dice la palabra de Dios. Usted léala directamente también. Eso es lo que nos va a confirmar que lo que le estamos enseñando es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nadie puede ser salvo por sus medios. La salvación no se puede ganar. Es un don de Dios. Y una y otra vez esto se repite en la Escritura. Entonces, la riqueza de este hombre o de este joven trajo cierta clase de paz a su vida y le dio poder y prestigio. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía, tocaba su seguridad, tocaba su identidad. El hombre, pues, no entendió que estaría mucho más seguro si seguía a Jesús. Pero su estabilidad que le daba las riquezas, pues era difícil dejarlas,
aunque no le estaba pidiendo eso verdaderamente el Señor Jesucristo. Acuérdese, Jesús no pide que los creyentes vendan sus cosas, ¿sí?, que tienen. No, lo que realmente desea es que no sea lo que mueve nuestras motivaciones o lo que mueve nuestras emociones. Hoy estoy contento porque me comí 5 tacos de esos que me sabían bien sabrosos, pero mañana y no nos alcanza para comprar los tacos. Ay, Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea, los tacos no nos hacen cristianos o nos dejan de ser cristianos, ¿eh? Esa es la realidad. Entonces, el dinero en toda la historia de la humanidad representa poder, autoridad y éxito. A menudo es difícil para la gente adinerada, pues que sea consciente de su necesidad o pobreza espiritual, porque lo tienen todo. Los ricos en talento también o en inteligencia sufren la misma dificultad. Piensan que porque son personas públicas que son utilizadas por su talento, o que su talento los catapulta, pues piensan que ya también tienen el poder y la autoridad y hasta Dios les va a rendir pleitesía, ¿no? Tengan cuidado con eso porque eso es blasfemia. Jesús pues sorprendió a algunos de sus oyentes, al ofrecer salvación, por ejemplo, a los pobres, a los humildes, a los pobres, porque la humildad no tiene nada que ver con la cuestión de dinero, para que manejemos bien el término también. La humildad, dice, es bien humilde, no tiene dinero. No, yo he visto gente que no tiene dinero y es bien orgullosa, entonces no tiene que ver la humildad. Aquí se está refiriendo a la gente pobre. La gente pobre, ¿sí?, de dinero, recursos, se salva si entrega su corazón a Cristo. Y la gente que tiene recursos, que es rica en recursos, si entrega su corazón a Cristo, pues también es salva. Dios no hace acepción ni excepción de personas. Pero los que se creen más autosuficientes, pues son los que es más difícil que entren en el reino de Dios, precisamente por ello. El que no deja padre, madre, esposa, hijos, no es digno de ser mi discípulo. Cualquiera que haya dejado casa, su hermano, o su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué es lo que significa esto para no hacer malas interpretaciones? De ninguna manera quiere decir que abandones a tus padres, que dejes las casas ahí abandonadas para que se hagan, no sé, un muladar de basura, que ya no les hables a tus hermanos o a tus hermanas, ¿sí? O que si eres casado dejes a tu mujer o a tus hijos y te vayas, ¿sí?, a otro país o te vayas a otro lugar, abandonándolos. No quiere decir eso. Lo que está diciendo es que si no pones a Dios por encima de ellos. ¿Ok? Entonces a algunos ya ahí se les cebó, como dicen, ¿no? Entonces, no es eso, hermanos. Es que en el orden de nuestras prioridades no puede estar tus bienes materiales antes que Dios. O sea, lo voy a parafrasear, pues. Y cualquiera, sí, que ponga a Dios arriba, en el primer lugar, como prioridad, ¿sí?, antes que sus casas, antes que sus hermanos, antes que sus hermanas, antes que su padre, madre, mujer, o hijos, o tierras, pues recibirá 100 veces más. Es lo que está diciendo. Y heredará la vida eterna. ¿Por qué? Porque accionó como debía haber accionado, no como este joven rico. Así es de que, pues, esas son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Algunas muy polémicas, que a mucha gente no le va a gustar, pero pues termino con este comentario. Dios envía a su Hijo Jesucristo para hacer volver a los caminos del Padre Celestial a los religiosos, ¿sí? Entre ellos, esos religiosos que estaban desviados eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, escribas, entre otros. Y estos, fíjese, que son los que conocían más la palabra de Dios, eran los más duros de corazón. Tanto que fue de quien recibió más ataques el Señor Jesucristo y fue quienes lo persiguieron hasta la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús no cesó de predicar la voluntad del Padre Celestial a todo el mundo, compartiendo toda clase de enseñanzas, como lo vemos, aunque fueran controversiales y no las aceptaran.
Y esas enseñanzas son sin acepción ni excepción de personas, aplica para todo el mundo. Todo aquel que se acercaba a preguntar sin importar la motivación, sea mala la motivación o sea correcta la motivación, siempre el Señor Jesucristo les dio respuesta conforme a lo que Dios Padre había establecido en su palabra. En este pues, capítulo 19, vemos lo que Dios estableció para el matrimonio. También vemos la importancia de acercarse a Dios con el corazón como de un niño que es inocente a la maldad. Y también por último, vimos cómo un hijo de Dios siempre debe de poner en primer lugar lo que Dios ha establecido. Pero esto es una innegable verdad. Escuche bien, esto es una innegable verdad. Entre más apartado se viva de Dios, más difícil será, mas no imposible, volverse a Él. Y entre más se viva apartado de Dios, más controversial y hasta crítica se va a hacer de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, en este caso directamente de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Iglesia, damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que se conectan para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y con un corazón humilde aceptamos todo lo que Él nos enseña sin crear conflictos. Porque esos son los hijos de Dios. Aceptan la voluntad del Padre Celestial y la obedecen. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.